Miércoles 23 de octubre. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Es lo que estaba comentando en la mañana en el trabajo. Y ahí viene noviembre muy rápido, ¿verdad? Y terminamos. Ya, diciembre se acabó el año otra vez. Increíble. Y ha transcurrido muy rápido. Ya. Bien, empezamos a leer el libro de Mateo. Estamos leyendo Mateo, ya vamos en el capítulo número 8, ¿verdad? La reunión de oración número 8, el capítulo número 8 de Mateo. Estuvimos viendo todo el sermón del monte, el 5, el 6 y el 7. Vamos a leer la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un leproso. Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Si lo ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión era un centurión romano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está hablando también de nosotros, de nosotros, porque este hombre no era israelita, era un hombre romano, era un centurión, que le rogó a Jesús que sanara a su hijo. Y dijo el Señor: yo voy a ir, yo iré. No es necesario. Nada más envía tu palabra y va a ser hecho. Por eso dijo el Señor Jesucristo: tanta fe no he visto en toda esta región, en un hombre que no era israelita, que no era judío tampoco, en un hombre romano. Y dice después: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que no amen al Señor, aquellos que digan que son del reino de Dios, pero que no hagan la obra o las obras de Dios, que no anden en el camino del Señor. Veíamos también la semana pasada que muchos dicen ser algo que no son. Pero el Señor le decía que muchos son sepulcros blanqueados, decían los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque el Dios Jesucristo, Él conoce nuestro corazón tal y como es. Él lo conoce perfectamente, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que proyectamos, nuestros anhelos, nuestras ilusiones. Dios las conoce. Y a Dios no le podemos engañar. Pues Jesús sabía perfectamente el corazón de cada uno de ellos. Y por eso les decía a los escribas y fariseos
que no amaban a la gente, sino que hacían otras cosas y aparentaban piedad fuera de la calle o en el templo, alrededor del templo, pero su vida, sus pensamientos, su corazón, su sentir y su vida en casa era diferente a lo que ellos decían que es. Dice el versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estaba pidiendo por su criado. Él amaba a su criado. Era un hombre, yo me imagino, que tenía muchos años trabajando en su casa, ¿no? Y el criado junto con su esposa y su familia pues tenía tiempo. Y él dice, me pedía oración por su criado que estaba enfermo. Se envía tu palabra nada más, porque yo al que le digo que vaya, me hace caso y va, y hace lo que le digo. Le digo ve y va. Igual tú, Señor, tú también, maestro, tú mandas tu palabra y lo que tú digas, eso va a ser. Muy bien, dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es lo que dice en Isaías 53. Los que querían seguir a Jesús, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor Jesús, como iba con sus discípulos y la gente que le seguía, él a veces no tenía un día. La semana pasada habíamos cómo iba a llegar a la casa de Saqueo, ¿no? Pero él realmente se quedaba en el camino. Ahí dormía, aunque decía noche, ahí dormía. Y él recostaba su cabeza en el suelo, en la tierra, en una piedra. Pero eso le dijo a este hombre, a un escriba, le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero más el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, a Jesucristo mismo, él mismo, no tiene donde recostar su cabeza. Como diciéndole: tú sabes lo que te quiere. ¿Quieres seguirme? Sígueme. Pero yo no tengo donde te quedemos. Y donde nos quedamos, donde nos hace noche, ahí nos quedamos. Y donde nos invitan, pues ahí estamos. Y donde llegamos con bendición, pues ahí también estamos. Bendecimos y nos bendicen. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una palabra fuerte que el Señor le dijo a esta persona, un discípulo del Señor. Porque recordemos que no nada más lo seguían los discípulos, los 12, sino que muchos más eran discípulos del Señor. Pero muchos les dejaron en una ocasión, les dejaron. Y se quedó con los 12. Cuando habla de los muertos entierran a sus muertos, es que no todos aquellos que digan que viven una vida para Dios realmente la viven. Y aquellos que no han aceptado a Jesucristo, dice la palabra de Dios, si una persona no acepta a Jesús en vida, dice que ya ha sido condenado, porque no ha aceptado al unigénito Hijo de Dios. No han entregado la vida al Señor. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? ¿No? Tenemos que creer en el unigénito Hijo del Señor, Hijo de Dios, del Padre, a Jesucristo, a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, al admirable y consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Ven? Tenemos que creer en Él, porque no, si entonces no creemos en Él, no hacemos la obra del Señor, entonces estamos ya condenados.
en vida. Entonces tenemos que aceptar a Jesús para seguir adelante en su camino. Y esto se refiere a esta palabra difícil, a veces difícil de pronunciar, palabras de él mismo, y viene en color rojo aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito en rojo en los evangelios son palabras de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, y aquí hablando de los endemoniados gadarenos, que eran varios endemoniados que estaban en la otra orilla del mar, a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Miren, imagínense 2 personas endemoniadas y vivían en los sepulcros. Peor. Yo creo que nadie se acercaba ahí, pero había personas endemoniadas, había personas que no tenían espíritus, que no estaban libres de espíritus, no tenían espíritus inmundos. Dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado en los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Okay? ¿Por qué le rogaron? Porque este hombre ya se había quedado sin serlo. Salieron aquellos demonios de aquellos 2 hombres. Dice, los demonios sabían quién era Jesús. Y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Por eso, a una persona, le preguntan a personas: ¿tú crees en Dios? Sí, sí, creo. Pero también los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios, porque saben bien quién es Dios. Porque estos espíritus ya tienen el tiempo contado. Entonces estos espíritus le pidieron al Señor: déjanos salir de aquí. Y miraron a aquellos hatos de cuerpo, los demonios en los espíritus. Déjanos irnos adentro de esos cuerpos, de esos animales. Y aquí se demuestra que no nada más a la gente se le mete el demonio, también a los animales. Y salieron de los 2 hombres, aquellos 2 hombres quedaron libres completamente de esos demonios. Pero estos cerdos, estando dentro de los cuerpos, no los soportaron. Estando dentro de los demonios, dentro de los cuerpos, no los soportaron los cuerpos. Y salieron y se despeñaron y murieron dentro del mar. Y los hombres que cuidaban los hatos de cuerpo fueron y le dijeron a la gente del pueblo, y le dijeron al Señor: Señor, por favor, ya no estés aquí. Pero aquellos hombres que estaban endemoniados fueron libres, fueron sanados por el Señor. Ya no tenían ese mal, esos espíritus. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces vemos cómo Jesús sana a un leproso. Sana a un leproso. El Señor ha sanado a muchas personas. Dice la palabra de Dios que Él hizo muchos milagros. Antes de ir al cielo, el Señor hizo muchos milagros, muchas señales. Y
y se le apareció a más de 500 personas después de él haber resucitado de entre los muertos y haber él muerto en la cruz y después resucitado al tercer día. Él se le apareció a más de 500 personas. Y antes, cuando él anduvo haciendo el ministerio, pues a mucha gente, a muchísima gente, y muchas no vienen de la Biblia. Dice que no bastaría todos los libros de la tierra para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo, porque muchísimos, y así como este hombre que sanó al siervo del centurión, el Señor sanaba a la distancia, bendecía muchos hogares, levantaba muchos hogares también, y traía bendición a los hogares, sustento también. Y así como sanó a la suegra de Pedro. ¿Saben que la suegra de Pedro vivía con Pedro? Ahí vivía. Pero aquellos que tienen miedo a entender a la suegra, que no quieren entender a los suegros. La suegra de Pedro vivía en la casa de Pedro. Él vivía y él se encargaba de ella. Pedro era un pescador, antes de ser discípulo del Señor, era un pescador y él mantenía a su mujer, a sus hijos, y también vivía su suegra. Los que querían también seguir a Jesús, pues también sabían que el Señor andaba de un lugar a otro, andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y él se subía a un barco y bajaba a otro lado y seguía predicando su palabra. Así que por eso le dijo a este hombre, a este discípulo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y también antes le dijo a este escriba, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así vivía el Señor. Vivió 3 años de ministerio, 3 años de ministerio, y él, donde se hacía noche, ahí dormía. Y si tenían un lugar donde llegar, pues también, qué bueno. Y si les invitaban, él bendecía y oraba por los enfermos y sanaba. Qué bendición tan grande. Que en un lugar donde haya un enfermo de años, él llegaba y oraba por él, o tocaba su mano y sanaba, así como la suegra de Pedro, y les invitaban a cenar. Qué bueno. Pero había salud, había sanidad, había bendición. La gente los miraba diferente a las personas donde Jesús llegaba. Había bendición en sus vidas. Y Jesús calma la tempestad. Cuando él iba cruzando, se subieron ahí donde estaban, en ese lugar donde habían, estaba la suegra de Pedro, y después este escriba, subieron a un barco de madera de aquellos tiempos y se fueron al otro lado del mar. Pero en ese transcurso, el mar se puso muy agitado, muy agitado, y el Señor se quedó dormido, estaba cansado. ¿Cuántos nos cansamos? ¿Cuántos durmieron la tarde? ¿Sí durmieron? También, nos cansamos, por ese cuerpo se cansa. Y el Señor, por eso dice que Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, también se cansaba. Pero el mar se empezó a agitar, entonces los discípulos asustados y junto con los hombres dueños del barco dijeron: Señor, despierta, tenemos miedo, vamos a perecer. Y el Señor pues él se levantó enojado. ¿Por qué teméis? Le dijo: hombres de poca fe, yo vengo con ustedes. Estamos pasando tempestad, pero yo estoy con ustedes. ¿Qué les va a pasar? No va a pasar nada. Igual a nosotros le dice el Señor que tengamos fe. A veces hay problemas, situaciones difíciles. Así como esta tempestad, la tempestad representa los problemas de la vida, la situación de las necesidades. A veces hay enfermedades, desgraciadamente. Y dice el Señor: Él va a estar contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. No importa la tempestad o qué tan grande sea, qué problemas tengas, el Señor va a estar contigo siempre. Siempre que tengamos fe al Señor. Y habla al final por estos endemoniados gadarenos que salieron y se metieron en este acto de cuerpos, pero aquí lo rescatable es que el Señor libera de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad.
Si el Señor sabe qué enfermedad tenemos, que tenemos en nuestro cuerpo, si nos duele algo, y sufrimos de algo. Pero es necesario que nosotros digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo, Señor, tócame, tu Espíritu Santo, y el Señor lo hace. El Señor dice que Él, antes de que tú le digas, de que conoce tu necesidad, la sabe perfectamente, sabe tus pensamientos y sabe tus deseos. Pero le gusta que tú se lo digas. Así como este hombre, que este centurión, le dijo al Señor: no, solamente tú manda tu palabra. También nosotros tenemos que creer en el Señor y tener fe en Jesús, de que Él está con nosotros y Él también va a sanar. ¿Qué camino va a dar el Señor? De muchos. A veces el Señor Jesús sana rápido. Muchos milagros he presenciado y hemos visto, así como milagros que ha hecho el Señor que vienen en la Biblia, pero en una ocasión me quedé impactado porque hubo una reunión grande de Obregón. Con eso vamos a terminar había una reunión grande en Obregón y una persona de Tijuana venía en silla de ruedas. En esta ocasión hubo mucha gente en silla de ruedas. Y el último día, que era domingo, fue cierre de convención, con una convención. Y este hombre venía de Tijuana, se vino hasta Obregón para quedar con él. Algo semejante a este hombre, a este centurión, que estaba lejos su siervo, pero le dijo: Señor, aunque tú mandes tu palabra. Pero este hombre vino desde Tijuana a Obregón. Ahí el estadio de béisbol es Tomás Oro Gaitán, que ahora es escuela. Y oraron por él. Pasó, yo recuerdo que me tocó orar por este hombre porque el Señor nos hizo que fuéramos a orar por él. Fuimos como 4 a orar por esta persona, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando pusimos la mano sobre él estaba abajo del púlpito donde estaba la convención, lo principal ahí, y nosotros nos regresamos. Cuando había dado como unos 15 pasos, empezó una algarabía y yo tuve una certeza en mi corazón de que aquella persona había sanado. Cuando yo volteé, este hombre era paralítico, tenía unas piernas, como era paralítico, tenía unas piernas cortitas. Esta parte cortita, la que curioso, cortitas, y como que no se le desarrolla, pero la silla la hicieron por la silla, se recogen las sillas y la pusieron a un lado. Y este hombre, yo lo vi que empezó a brincar y a levantar sus manos, dando gracias a Dios, porque él había sido sanado. Y es algo que yo pude ver. Y así muchos fueron sanados que venían en silla de ruedas. Pero lo más increíble para mí era que este hombre no dejaba de alabar a Dios. Y corría, iba y venía. Y en la noche a mí me tocó cuidar el estadio. Uno de los que nos quedamos a cuidar. Y hacía mucho frío ir a abrir. Pues este muchacho también se quedó a cuidar, porque no tenía dónde llegar. Ya como unos 35 años, ¿verdad? Y yo pues estaba joven, eran unos 18 años, yo creo. 18, 19 años. Y en el dogout de ahí de los Yaquis donde salen a jugar, ahí dormimos, él por un lado así con la cabeza y mi cabeza otro. Y yo estaba sorprendido, no podía dormir porque él no dejaba de correr. Se levantaba de repente, me decía: vamos, brother, vamos, y corría para arriba y lo bajaba, no dejaba de correr. Y
Para mí es impresionante ver eso, porque habiéndolo visto en una silla de ruedas y con unas piernas chiquitas, y no dejaba de correr, de gracias a Dios. Subía los escalones y bajaba los escalones. Increíble, y dice, fíjate, no puede ser, te puedes caer, no puede caer nada, y eso es lo milagro que hace el Señor. Todavía el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Muchos milagros. Hemos visto cómo el Señor a las mujeres que quieren tener bebé les permite tener, desde salir embarazada nuevamente, no pudiendo tener, no pudiendo concebir. El Señor les permite tener familia. Y eso hemos visto mucho en mi esposa y hemos orado por muchas mujeres y Dios les ha permitido tener familia. Y una de ellas pues, ya tiene 2, pero y otra, pues allá otro que vive en Peñasco. Y gracias a Dios por ellos. El Señor es el que hace la obra. Muy bien, pues vamos a orar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias Jesús porque tú nos permites estar reunidos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú estás haciendo más grande este grupo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el querer y el hacer y el aprender más de tus palabras. Gracias porque ahora meditamos en el capítulo número 8 de Mateo, Señor. Y tú nos enseñas a tener fe en ti. Que no importa la tempestad de la vida, Señor, no importa la tormenta, dice tu palabra que tú traes la paz, Señor, nuevamente. Que tú traes, Señor, la salud a nuestra vida, a nuestros cuerpos. Que tú traes, Señor, la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y tú traes paz y bendición al hogar, paz y bendición a nuestras vidas. Y llevas las enfermedades y traes salud, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Porque ahora, Señor, podemos meditar en tu palabra y saber que tú nos amas sobre todas las cosas, Señor. Que tú nos bendices y nos cubres y nos proteges y nos alimentas cada día con tu amor y con tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que bendigas cada vida, cada hogar, cada corazón, Señor, que está viéndonos, que está orando también a la distancia y que estamos orando aquí también juntos en tu casa, Señor, que los bendigas y los protejas, que les des, Señor, sustento diario, que les des, Señor, ese alimento espiritual en sus corazones y le hagas sentir tu presencia en esta noche. Y tú les dices, Señor, que estás con ellos, que les acompañas de día y de noche, que no importa la tempestad, no importa la situación difícil, tú estás con ellos. Aleluya. En cada momento, en cada día, Señor, y ahora que este año casi se termina, que ya estamos en octubre, yo sé que tú nos vas a bendecir el resto del año, Señor. Nos encomendamos a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que seas con nosotros en todas las cosas, Señor. Porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor. Bendícenos y permite que estemos también reunidos este domingo a las 11 de la mañana y el próximo miércoles también estemos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.